Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me Salmo rodeaste, 139. y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitare el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No me fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aleluya. Pueden sentarse, queridos. Este es un poema extraordinario que reconoce la grandeza de Dios. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame en mi intelecto, conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, es decir, guíame en el camino que conduce a la eternidad. Son estas 6 solicitudes de un hombre que desea ser radiografiado por Dios, para que sea Dios quien lo juzgue. Desde luego, este salmo y el salmista que lo escribe conoce a Dios y sabe que Dios es el Todopoderoso y que nadie puede escapar ni a su juicio ni a su amor. Cuando el salmista hace estas expresiones, ellas prácticamente obligan a uno a considerar la experiencia que tuvo el apóstol San Pablo cuando fue a Atenas. Todos conocemos que Pablo llegó a Atenas
porque tenía propósitos de la continuidad de un viaje. Pero al llegar allí quedó asombrado por lo que estaba viendo y por lo que estaba escuchando. Desde luego, Pablo quedó asombrado por la forma y manera en que los atenienses, dentro de la filosofía griega, discurrían con respecto a Dios. Dentro de los filósofos griegos había varios que eran poetas exquisitos, poetas excelsos. Entre ellos estaba Áratos y el otro era Cleante. Estos dos poetas griegos tenían unos planteamientos con respecto a Dios profundamente extraordinarios. Y cuando Pablo le está predicando a los atenienses, cita a Áratos y cita a Cleante dentro de su sermón, dentro de su discurso. Y en el capítulo 17 y verso 28 del libro de Hechos aparece precisamente la cita que el apóstol San Pablo hace de lo que Cleante y Áratos habían expresado con respecto a Dios. Y mira a la conclusión que llega Pablo con respecto a Dios. Pablo dice: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y yo quiero que usted vuelva a escuchar estas tres expresiones, porque estas tres expresiones son precisamente la razón de este salmista. Estas tres expresiones que usa el apóstol San Pablo: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Claro, estas tres expresiones deberían ir también acompañadas de una profunda reflexión que hizo Salomón frente al templo. Una reflexión que hizo con respecto a Dios. Y Salomón dijo con respecto a Dios lo siguiente: los cielos de los cielos no te pueden contener. Por lo tanto, lo que hay en la mente y en el corazón del salmista, así como fue inspirado en la vida de los poetas griegos, así como fue inspirado en la vida del apóstol San Pablo, así como fue inspirado en la vida de Salomón para decir: los cielos de los cielos no te pueden contener. Lo que hay en el corazón del salmista es algo sumamente extraordinario con respecto a la forma y manera como él concibe a Dios. Es decir, para el salmista, Dios está fuera de todo lo que se llama continente. Dios está fuera de todo lo que se llama mundo. Dios está fuera de todo lo que se llama cosmos. Desde luego, cuando hablamos de un continente, estamos hablando de una porción del planeta. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todos los continentes y de todas las islas que conforman el planeta. Pero cuando estamos hablando de cosmos, estamos hablando de todos los soles. No uno, no dos, sino de todos los soles, de todas las estrellas, de todos los satélites, de todos los planetas. Y este salmista, bajo esa inspiración de la gracia de Dios, se atreve a decir que Dios está fuera de todo eso. Es decir, la grandeza de Él abarca todo lo que existe. Su grandeza controla todo lo que existe. Y nada hay
que pueda estar fuera de su grandeza. Pero desde luego, el planteamiento que vemos dentro de las Sagradas Escrituras no es solamente que nosotros admiremos la grandeza de Dios en esa dimensión, sino que el planteamiento que está en las Sagradas Escrituras es que nosotros entendamos que nosotros vivimos dentro del marco de esa grandeza, que nosotros nos movemos y existimos dentro del marco de esa grandeza, que si bien es cierto tenemos un Dios grande, que si bien es cierto tenemos un Dios todopoderoso, no es menos cierto que nosotros vivimos al amparo de su grandeza. No se equivoca el salmista cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desde luego, muchas veces nosotros, dentro del marco de nuestra interpretación de las cosas, muchas veces nosotros las podemos interpretar dentro de la realidad de nuestro pensamiento humano, que es finito, que es limitado. Un pensamiento humano que muchas veces no sabe trascender más allá de las posibilidades de su capacidad de trascendencia. Pero el salmista nos está diciendo en este salmo que la grandeza de nuestro Dios es tal que nadie, absolutamente nadie, ni nada puede escapar al control de su grandeza. Fuera de Dios no existe nada, y todo lo que existe está dentro del control soberano de nuestro Dios. Desde luego, el salmista divide en tres porciones su pensamiento con respecto al tema de la grandeza de Dios. Y en los primeros 6 versículos, el salmista va a decir: yo puedo estar admirado y sorprendido en Dios, no solamente porque Él es Dios, sino por la naturaleza que hay en Él. Y va a sorprendernos precisamente para decirnos que Dios es un Dios omnisciente. Es decir, un Dios que lo conoce todo. Así como nada se escapa de su control, así como nada se escapa de su autoridad y de su soberanía, así tampoco nada se escapa de su conocimiento. Mira cómo lo expresa el salmista. Él dice: Dios me conoce cuando me siento, y Dios me conoce cuando me levanto. Dios me conoce cuando camino, y Dios me conoce cuando me detengo. Es decir, no hay nada de mí en ninguno de los extremos de mi vida, en ninguno de los extremos de mis emociones, en ninguno de los extremos de mi carácter. Porque déjeme decirle algo: nosotros somos un principio y somos un final. Y nosotros tenemos unas características que están probablemente en el punto medio, pero tenemos otras características de nuestra personalidad que están en el extremo izquierdo y otras que están en el extremo derecho. Muchas veces yo me topo con gente que me dice: no quiera usted conocerme en los días malos. No quiera usted conocerme cuando a mí me da coraje. No quiera usted conocerme cuando yo me enojo, ¿verdad? Pues el salmista está diciendo: Dios me conoce. Dios me conoce. No solamente cuando estoy en mi nivel centrado. Dios me conoce cuando estoy en mis extremos.
Dios sabe tanto de mí. Él sabe tanto de mi naturaleza. Él sabe tanto de mis circunstancias. Hace muchos años atrás yo leí sobre el autor de un libro que el doctor Jorge A. de León, que comenzaba su libro diciendo: el ser humano es un poliformo muy complicado. Y desde luego yo creo que él tenía razón desde su óptica. Él tenía razón desde su perspectiva. Todavía la ciencia del comportamiento humano no ha podido concluir, no ha podido terminar sus estudios con respecto a la naturaleza y a la condición humana dentro de las limitaciones y dentro de las maravillas de nuestra psiquis. Pero lo extraordinario del salmista es afirmar que no hay nada de mí que se escape al conocimiento de Dios. Probablemente tú y yo no sepamos en ocasiones ni siquiera por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Por qué yo reacciono de esta forma? ¿Por qué esta palabra me hace reaccionar de esta forma? ¿Por qué esta otra acción me hace reaccionar de esta manera? Probablemente tú y yo no intentamos qué circunstancias han acontecido en nuestra vida que nos llevan a tal acción o a tal reacción. Pero el salmista dice con perfecta claridad: Dios lo sabe todo de mí. No hay nada que se escape al conocimiento de Dios. Inclusive, antes que yo comience a hablar y antes que yo empiece a pensar, ya Él sabe todo de mí. No he comenzado yo a expresarme y Él me conoce. No he comenzado yo a decir las cosas que siento en lo profundo de mi ser. Ya Él las sabe todas. No he comenzado yo a expresarle el anhelo de mi corazón. No he comenzado yo a decirle el problema que hay dentro de mi interioridad de vida. Y Él ya lo conoce todo de mí. El salmista del Salmo 139 está expresando con perfecta claridad que no hay nada, no existe nada que pueda escaparse al conocimiento de Dios, porque como bien dice el apóstol San Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. En los versos 7 al verso 12, ahora el salmista va a destacar otro atributo divino. Es el atributo no ya de su capacidad de saberlo todo, de su omnisapiencia, sino ahora él va a destacar la virtud de Dios, de su omnipresencia. Y el salmista describe el intento del hombre tratando de escapar de la realidad de Dios. Y llega a la siguiente conclusión: Dios lo llena todo en todo. No hay un solo lugar donde Dios no se haga presente. No hay una sola experiencia de la vida. No existe una sola experiencia de la vida donde Dios no esté presente. Y entonces, ¿qué es lo que yo siento, pastor, cuando muchas veces pienso que Dios me ha cerrado el cielo?
¿Y qué es lo que yo siento, pastor, cuando muchas veces creo que Dios me ha abandonado? ¿Y qué es eso de esas expresiones que muchas veces yo puedo decir y puedo expresar de que yo como que siento que Dios me ha dado la espalda? Mire, Dios no tiene ni espalda ni pecho. ¿Qué es eso que yo siento? ¿Qué es eso que yo siento? Pues eso mismo, lo que tú sientes. Sensaciones, sentimientos, expresiones del corazón que pueden resultar ser engañosas. Expresiones de nuestras emociones que pueden ser totalmente ausentes de verdad. Porque a fin de cuentas, Dios lo llena todo en todo. Tú puedes sentir que Dios te ha abandonado, pero en Él nos movemos, en Él existimos. Por lo tanto, no puede racionalmente, no puede existir en la mente de un hombre y de una mujer que conoce esa dimensión excelsa de Dios. No puede existir racionalmente en él el argumento de que Dios lo ha dejado arrollado en el camino. No puede existir. Mire el planteamiento que hace el salmista desde el punto de vista vertical. Él dice, si yo subo al cielo, como tú lo llenas todo en todo, como tú te sales de todas las categorías de lo que ha sido creado y de lo que existe, si yo subiera al cielo, allí estás tú. Y si yo descendiera al Seol, y si yo descendiera a lo más profundo de la tumba, y si yo descendiera a lo más profundo de la tierra, cuando yo llegue al final, descubriré que allí estás tú también. Este planteamiento no está hecho para que le tengamos miedo a Dios. Este planteamiento no está formulado en las Escrituras para que entonces digamos, no nos podemos esconder de Él. Es cierto, ¿quién puede esconderse del Eterno? Es cierto, pero este planteamiento no está hecho para intimidarnos. Este planteamiento no está hecho para asustarnos con respecto a Dios. Este planteamiento está hecho para que usted sepa que no existe razón alguna para pensar que estás solo, que estás sola, que estás a la deriva, que estás abandonado, que estás desamparado o desamparada. Porque llana y sencillamente el desafío que nos hace el salmista es que aprendamos a reconciliar la realidad de Dios, no en el sentido de nuestras emociones, no en términos de nuestros sentimientos, sino que aprendamos a destacar la realidad de Dios en términos de sus gloriosos atributos. Él es un Dios que todo lo sabe y Él es un Dios de eterna presencia entre nosotros. El argumento lo hace el salmista aún con más contundencia cuando dice: tú eres el Dios que te haces presente lo mismo de noche que de día. Porque para ti lo mismo te es las tinieblas que la luz. No hay distinción,
No hay manera de que el hombre, oiga, que muchas veces hemos intentado decirle a la gente cuándo Dios está y cuándo Dios no está. ¿Cuántas veces hemos pretendido decirle a la gente cuándo Dios se hace presente y cuándo Dios no se hace presente? ¿Sabe? Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes. No sé de dónde la gente ha pensado que ese todo quiere decir algunas veces. Que ese todo quiere decir cuando tú hagas lo que yo te pida. Que ese todo quiere decir estaré contigo nada más y nada menos que cuando tengas fe. O estaré contigo nada más y nada menos cuando seas una persona de muchas horas de oración y de muchos días de ayuno. Querido, la experiencia de acercarnos nosotros a Dios es una experiencia hermosa y maravillosa. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia reducir la experiencia de nuestra vocación en términos de intimar con Dios. Pero es importante que usted como cristiano entienda que la omnipresencia de Dios es una virtud única y exclusiva de Él. Y donde quiera usted esté, Dios estará con usted.